Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle En un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada.
quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia, y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Oh, yo puedo disfrutar el reino de Dios, porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara
¿Todo bien? Eso. Disfrutando nuestra herencia, viviendo los mejores tiempos, tiempos de gloria, tiempos poderosos. Estamos prontito a tomar las naciones, a gobernar esas naciones. De hecho, ya las estamos gobernando. Yo no sé si usted ya está gobernando, pero yo ya estoy gobernando las naciones. Pero la manifestación viene. Primero comienza el querer y luego el hacer. O sea, el hablar, el confesar, el creer, el ver las glorias que vienen, y eso está a las puertas ya. Pero usted y yo ya estamos disfrutando nuestra herencia, la abundancia, la prosperidad, la salud, todo eso que es nuestro. Estamos ya en una nueva gloria. Cada vez nuestro cuerpo físico cobra vida, porque el Evangelio lo dice, que el cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces usted lo está vistiendo ahorita, no se da cuenta, pero lo está vistiendo. Usted está poniendo el poder de Dios en su cuerpo físico. Y lo hace usted. ¿Por qué lo hace usted? Porque somos uno con el Señor. Ya no hay diferencia. Él nos hizo así, igualitos a Él. Por lo tanto, el poder nos fue dado para que caminemos con esa gloria que Él siempre caminó. Entonces, así que un saludo a la preciosa amada en las naciones, allá Esteban Palomino. Estamos ya viendo los boletitos para Perú. Estamos prontos ya para irnos en diciembre. Hoy en la tarde lo vamos a comprar y ya te llamo, Esteban, para coordinar esa gloria maravillosa, ¿verdad? Así es que estamos listos para eso. Y un saludo a todos los dioses en todas las naciones. Prontito yo los voy a ver, sea donde sea, porque nosotros somos uno, espiritualmente somos uno, y también físicamente somos uno, porque tenemos el mismo conocimiento. Entonces prontito estamos viéndonos y participando juntamente con ustedes de esa gloria maravillosa, de ese poder de Dios derramado en nosotros. Así que vamos a ir hoy. Tenemos un tema maravilloso como siempre, porque Dios siempre lo que hace es precioso y hermoso. Gálatas 6, verso 8 al 10. Vamos a hablar de nuestra prosperidad, de la siembra, si esto va, si no va, ¿verdad? Porque la verdad es de que la siembra no la necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero hay una obediencia en la que nosotros participamos. Es el agradecimiento nuestro al Dios vivo de todo lo que Él ha hecho en nosotros y manifestar con nuestra actitud que le creemos. Porque eso es lo importante. Lo importante es creer en lo que estamos hablando. Y como le creemos, nosotros no tenemos problema en sembrar porque tenemos la abundancia. No, esto no es si lo miro o no lo miro, la tenemos. Gálatas 6, verso 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Oiga, usted ya no puede sembrar para su carne porque su carne fue quitada. Sin embargo, como hay una memoria que quedó ahí de la vida pasada, entonces pareciera que usted siembra para su carne, pero usted ya no puede sembrar para su carne, usted siembra para el espíritu. ¿Por qué razón? Porque usted es espiritual. Entonces dice aquí: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros estamos disfrutando hoy? La vida eterna. Todo lo que nosotros anhelábamos era tener vida eterna. Si no hay vida eterna, no hay nada. Pero nosotros hemos llegado a la vida eterna. Y entonces, ¿cómo sembramos espiritualmente? ¿Por qué? Porque vamos a cosechar vida eterna. Eso no quiere decir que no haya cosecha material. No, nosotros lo tenemos todo. Lo que pasa es que eso no es tan importante como tener la vida. ¿Qué es lo que usted anhela? Tener vida, resucitar de los muertos, tener vida eterna, tener un cuerpo inmortal, ser inmortal en esta tierra. Eso es lo que nosotros anhelamos y eso es lo que recibimos al sembrar. Eso es lo que dice aquí. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces dice el 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo le voy a decir que usted ya segó, usted la siega ya llegó, usted ya cosechó, todo lo que era suyo es suyo, ya llegó. Que se manifieste es otros 20 pesos, como decía Jesucristo hombre, ¿verdad? Pero la siega ya llegó, a usted ya le tocó cosechar. No es que va a cosechar, usted ya cosechó. Usted es rico, usted es próspero, y no hablándole a las cosas que no son como si fuesen, sino a lo que es, hablándole a lo que es. Yo declaro, confieso, creo que soy rico, que soy próspero, que estoy completamente libre de enfermedades, de miedos, de cualquier cosa que quiera venir en contra mía. ¿Por qué? Porque yo siembro, y como siembro cosecho. ¿Y qué cosecho? Todo. Entonces, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. O sea, el sembrar es una oportunidad de hacer bien, ¿verdad? Es una oportunidad de hacer bien. ¿Para qué? ¿Para qué se siembra? Bueno, para lo que se necesite. Para ir a Perú se necesita. Entonces, para eso se siembra. Para pagar el local se necesita siembra. Entonces, pero de todos modos, si no estuviera esa siembra, de todos modos viene. Eso no es problema. De todos modos se manifiesta, porque hemos tenido totalmente para todo, ¿verdad? Y no estamos esperando una siembra, no estamos esperando nada de eso. Estamos, porque nosotros sembramos, entonces nosotros no estamos esperando una siembra, sino que sembramos. ¿Para qué? Para cosechar. Así es que pase a sembrar, disfrute la abundancia de la herencia, disfrute la vida eterna por medio de su siembra también. Vida eterna. Muy bien, vamos hoy a hablar. El tema lleva por título La vida del resucitado. Y cuando usted oye la vida del resucitado, inmediatamente piensa en Jesús. Pues le voy a decir yo que no. Aquí estamos hablando de nosotros. Dice, si uno murió, luego todos murieron. Si uno resucitó, luego todos resucitaron con él. Quiere decir de que tanto Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre, como nosotros somos resucitados. Y hay una vida que hemos recibido, porque resurrección es salir de los muertos. Entonces nosotros estábamos muertos y fuimos sacados a la vida. Por eso nosotros vamos a hablar de nosotros, no de Jesús. Vamos a hablar de lo que Él hizo para que nosotros saliéramos a la vida plena, que es la resurrección de los muertos. Entonces, fíjese, sí existen dos estados en el hombre, dos estados. Y usted me va a decir, esto cualquiera puede entender eso. Claro, el que está muerto y el que está vivo.
Entonces hay dos estados en el hombre, el que está muerto y el que está vivo, pero como no estamos hablando de muerte física ahorita, entonces hay uno que está muerto y hay otro que está vivo, que salió de la muerte, pero los dos están vivos físicamente. Pero espiritualmente hay uno muerto y hay uno vivo. Eso es lo importante. Entonces, cuando la Biblia habla de muerte, se está refiriendo a la separación del hombre con Dios. La muerte fue la separación del hombre con Dios. O sea, Dios ya no estaba con el hombre. Entonces ese hombre murió. Pero ¿acaso que murió físicamente? Adán no murió físicamente en ese momento. Murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque le dio paso a la carne. Ya lo vamos a ver eso bien. Pero vamos a ver ejemplos de eso. Dice, por un hombre entró el pecado en el mundo. Y por el pecado, la muerte. Entonces, ¿qué fue lo que mató al hombre? El pecado. ¿Y quién lo trajo? Un hombre. No fueron todos, sin embargo, todos pecamos igual que él. Entonces, el pecado entonces representaba la separación del hombre con Dios. Eso significaba que la muerte no fue una muerte física, puesto que Adán siguió vivo. O sea, Dios les dijo que si comían del árbol iban a morir. Y murieron, pero espiritualmente, no físicamente. Él siguió, él labró la tierra, él tuvo hijos, él vivió y otro montón de años. Entonces era espiritualmente. Entonces, por lo tanto era una muerte espiritual que separó al hombre de Dios. Desde ese mismo momento, Dios comenzó a preparar el camino a la resurrección que traería vida. Inmediatamente que el hombre muere, entonces Dios comienza a pensar qué es lo que va a hacer para darle vida nuevamente al que murió. Entonces, fíjese pues. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso tenía que pasar Jesús por la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué representa el diablo ahora que ya sabemos que no es un espíritu, sino es algo que está puesto en nosotros? Representa carne, pecado, maldad, esclavitud, tormento, enfermedad, angustia y temor. Entonces fíjense, el diablo es una representación de todo lo malo. Eso es el diablo, una representación de todo lo malo. Pero para eso muere Cristo, para destruir por esa muerte al que tenía ese imperio, que era la carne, todo lo malo. Entonces dice la palabra, dice, pero él resucitaría y así destruiría la muerte para siempre. Esto lo haría a través de una doctrina de vida que nos daría, y así nosotros también destruiríamos la muerte. Entonces, el culmen de todo era destruir la muerte. Jesús destruyó la muerte y nosotros destruimos la muerte también. Entonces, para gozar perpetuamente de la vida eterna. Eso era lo que Pablo decía. ¿Se recuerdan lo que Pablo decía? Cristo en mí es la esperanza de gloria. Entonces, para Pablo era esperanza, para nosotros ya no es esperanza. Cristo en mí, decía Pablo, esperanza de gloria. Espero una gloria. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros es que nosotros recibimos vida
recibimos gloria, ya. No es esperanza. Esperanza era para Pablo, para nosotros es vida eterna. Entonces, ahora es poder de Dios en nosotros, la gloria de Dios manifestada en sus dioses para gobernar la tierra. Entonces vamos a comenzar el tema hoy con Génesis en el capítulo 3. Génesis en el capítulo 3, verso 1 al 19. Van a ser varios versículos porque era imposible quitarlos. Para darnos la idea de qué es lo que vamos a hablar, hay que leerlo todo. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces aquí viene la primera muerte. Esta es la primera muerte. La primera muerte es que Dios puso un árbol donde habían frutos y de ese árbol no había que comer. Posteriormente explica qué era ese árbol. Era una figura de conocimiento del bien y del mal, pero ellos murieron. ¿Por qué? Porque desobedecieron esta orden. Entonces, oiga, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieseis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo. Ahora saben las mujeres por qué tienen dolores de parto, por un pecado, porque murieron espiritualmente, hicieron lo malo. Entonces dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, ¿por qué había una maldición en toda la humanidad? ¿Por qué había la pobreza, la miseria? Ahí sí que era una maldición que había dado el Señor. Muy bien, entonces oiga: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas
a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Aquí está la otra muerte. La primera muerte era por comer un fruto que estaba prohibido. Entró una mente carnal y esa mente carnal separó al hombre de Dios. Eso era espiritual. Esa fue la primera muerte. Ahora, la segunda muerte era que el hombre iba a morir. Solo que no lo dice de esa manera, pero oiga, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Ese es el paso de la muerte. Es cuando termina la vida física y ¿a dónde va a parar? A la tierra, al polvo. Entonces, ahí están las dos muertes que hay. Pero la primera no es la muerte física. La muerte física entró por la muerte espiritual. Esto es bien importante que usted le ponga atención. Dígame una cosa, ¿por qué entró la muerte física al hombre? Porque había muerto espiritualmente. Mantenga eso en mente. Muy bien, entonces, aquí podemos ver los dos momentos, la muerte espiritual y la muerte física. Ahora, el camino a la vida. Si hubo una muerte, tiene que haber una resurrección. Si no, terminó todo, pero no iba a terminar todo, había una resurrección. Entonces fíjese, Juan 14:6, vamos a ir a Juan 14:6, vamos a ver cómo Dios llama a Jesús, ¿para qué? Para ordenar, para abrir el camino que nos iba a llevar al Señor. ¿Va a venir alguien o me cierra ahí? Va. Entonces el camino a la vida viene por Cristo, por Jesús. Entonces Juan 14:6, Juan 14:6. Vamos a ver, entonces vamos a comenzar a ver cómo era el plan de salvación. ¿Qué es salvar? Salvar, usted salva a alguien que está perdido, que alguien que está destruido, usted lo va a salvar. Pues para eso venía Jesús. Entonces Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué le digo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Era solo el 6, perdón. Entonces, Jesucristo fue el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, la misión de Jesucristo era componer lo que Adán había destruido. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues con conocimiento, con entendimiento, darle a conocer al hombre que el hombre debía de ser salvo y debía ser inmortal. ¿Por qué? Porque perdió, cierre ahí mejor y después abrimos cuando toque, porfa. Entonces él iba a mostrar, lo primero que iba a mostrar era el camino. Y al terminar el camino, ¿qué iba a traer? Vida. Entonces la misión de Jesús era llevar a la humanidad a la vida eterna, ¿sí? Pero él no le iba a dar la vida eterna, los iba a llevar a la vida eterna. Ya va a ver cómo es que nos iba a llevar. Entonces Juan 10:10, Juan capítulo 10, verso 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cuál era la misión de Jesús? Él vino, es como que te lleven de la mano. ¿Cuántos llevaron de la mano a sus hijos a la escuela la primera vez? Probablemente después ya se iba solo, pero al principio, ¿qué había que hacer? Al principio había que llevarlo de la mano, ¿verdad? Entonces,
Aquí lo que está diciendo Jesús, que es el único, confirma que es el único que nos iba a llevar a la vida eterna. O sea, nos tenía que llevar a donde estaba el Dios vivo. ¿Para qué? Para que el Dios vivo hiciera la obra de vida eterna en nosotros. Entonces, ¿cómo sería ese camino? Juan 6:63. Juan capítulo 6. Verso 63. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Entonces quiere decir que no era Jesús por su figura humana. Era el Espíritu que estaba en él. ¿Y quién era el Espíritu que estaba en Jesús? Dios. El Espíritu de Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Entonces, no era por Jesús como humano, sino era Dios dentro de él. Ahí era el camino. Entonces, esto es bien importante. Entonces, sería a través de una doctrina, porque cuando hablamos de espíritu, hablamos de una doctrina que es espiritual y que nos llevaría a disfrutar una nueva vida. Entonces, no solo cerca de Dios, porque al principio se perdió porque se alejó de Dios, pero no solo nos acercamos a Dios, sino que somos uno con Él y tenemos acceso entonces a la transformación, y todo lo que es Él, eso es lo que somos nosotros. Entonces, vio la importancia. Entonces, por eso no podemos decir nosotros que no, Cristo no fue quien nos salvó. No, Cristo es nuestro Salvador. Usted creyó en Cristo, ¿sí o no? Porque Cristo lo llevó. Entonces, y aquí seguimos, dice Juan 10:9. Mire qué fácil aquí. Juan 10:9 dice: yo soy, ¿qué dice? La puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es una puerta? Una puerta es por la que usted entra. ¿Le sirve para qué? Si no hubiera puerta aquí, ¿cómo puede ser usted para entrar aquí? ¿Cómo hace para entrar? Entonces, la puerta es solo el medio para que usted esté aquí adentro. ¿Por qué está oyendo usted aquí la predicación de hoy? Porque entró por la puerta. Entonces eso es lo que les dice Jesús: yo soy la puerta, no pueden entrar por otro lado sino por mí, pero cuando ya entren, ustedes ya son libres de mí. ¿Por qué? Porque entraron correctamente, ahora son de Dios. Entonces ustedes son salvos y entran y salen cuando quieren y encontrarán pastos. Entonces, nota entonces la misión de Cristo, de los dos Cristos, del Cristo que murió y resucitó en la cruz, y del que murió y resucitó al final de los tiempos. Esa era la misión, llevarnos ¿a dónde? Al Dios vivo. ¿Para qué? Para recibir vida eterna. Entonces ahí está clarito, ¿verdad? ¿Está claro ahí? Entonces Él es el acceso a la vida eterna. Nosotros no podemos negar eso. No hay otro acceso, no hay otro acceso. Es a través de Cristo. Muy bien, entonces vamos a ir. La vida eterna solo la puede dar el Dios vivo, y es importante saber en qué consiste. Entonces, Juan 17, versos 3 y 4. Hoy vimos bastantes citas de Juan. Capítulo 17, versos 3 y 4. Dice, para que entendamos el concepto de vida eterna, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces dice que la vida eterna es conocer dos personajes. Uno es conocer al Dios verdadero y la otra es conocer a Jesucristo, ¿sí? Ahora miremos el otro verso, porque el otro verso nos dice lo que es conocer a Jesucristo. Oiga,
Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. Diga, he acabado la gloria que me diste quisiese. ¿Qué les ha dicho? Si usted acaba una cosa, ¿qué está diciendo? Usted tiene un trabajo y entonces le dicen gracias por el trabajo que hizo, usted ya lo terminó, ya se puede ir. ¿Qué es lo que dice aquí Jesús? Dice que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? Entendiendo que la gloria que Él hizo terminó. Si usted no entiende eso, usted se queda con Cristo. Y entonces Cristo le sirve de estorbo, porque la misión de Cristo era ponerlo con el Padre. Entonces, oiga, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Si acabó la obra, ¿qué quiere decir? Por eso es que Dios le entrega, Jesucristo le entrega al Dios y Padre el reino. ¿Por qué? Porque terminó la obra, la terminé. Lo que tú me dijiste, que te los trajera hasta aquí, es como los ¿cómo se llaman los que pasan gente a los Estados Unidos? Coyotes. Los coyotes. Ellos por un precio se lo llevan a uno y uno depende totalmente de ellos. Te pueden dejar botado por donde sea o te pueden atravesar. ¿Cuándo terminaron su trabajo ellos? No va a estar el coyote toda la vida en Estados Unidos cuidándote. ¿Cuándo terminaron? Cuando te dejaron en Estados Unidos. De ahí libres el que pueda. O sea, ni siquiera te dejan en un lugar específico. Pasaron, bueno, agarren viaje pues. Entonces, la misión del coyote, ¿qué? Terminó. Ya no se necesita el coyote, ya llegó al lugar donde estaba. Jesucristo, la misión de Jesucristo era pasarte salvo. ¿Qué es pasarte salvo? Que no te agarre la migra, que no te mueras en el camino, o sea, cuidarte mientras te lleva, pero una vez te lleva. Vio la misión tan linda de Jesús, pero Él no se aferró a ella. Al contrario, dijo, suéltenme. Pues si no sé, yo los voy a entretener. Eso es todos los que están en Cristo ahorita, que no han pasado. Ellos todavía están esperando que Jesús los pase. Entonces van de la manita todavía, dando vueltas por el desierto 40 años. ¿Sabe usted cuánto tiempo tenía que llegar el pueblo de Israel de Egipto a Israel? ¿Sabe cuánto tiempo era físicamente? ¿Cuánto tiempo era? 15 días a 3 semanas. Caminando era el tiempo en el que ellos iban a llegar allá. ¿Y por qué se tardaron 40 años? Por necios. Porque estuvieron dando vuelta con Moisés y dando vuelta y no entraban. ¿Por qué no entraban? Porque ahí hay gigantes y hay gente que es linda la vida ahí, pero vamos a tener que luchar. Entonces ese fue el problema. Comenzaron a dar vueltas con el mismo, con Moisés. Por eso hasta que tiene que llevarse Dios a Moisés para que decirle al otro que los pasara a él. A Josué le dice, levántate, Moisés ya se murió, pasa a ese pueblo ya. Si ya se tardaron demasiado. Así está la iglesia, porque es iglesia, son escogidos, pero andan todavía dando vuelta de la manita de Jesucristo. Por eso dice, dejando ya eso, ya no hay más, pero te llevó. Ahora miremos, sigamos pues. ¿Entendieron eso? Porque eso es sumamente importante, porque si usted no deja a Jesucristo, entonces ¿cómo va a disfrutar la vida eterna si todavía quiere que le estén dando sus 20 pesitos al domingo? ¿Verdad? ¿Recuerda cuando nos daban unos pesitos? No eran 20, eran como 5, ¿verdad? Pero a veces un len, un centavo, ¿verdad? Pero entonces hay gente que todavía quiere estar extendiendo la mano. Dame, ayúdame, por favor, Señor. Mira lo que no, hombre, ya, olvídese de eso.
Si usted es el Dios, comience a generar su riqueza. Vivo, lo quiero. Bueno, entonces dice, muy bien, entonces, la vida eterna comienza cuando tú entiendes que Jesucristo terminó la obra. Primera carta a los Corintios 5:19. Esta es la confirmación. Primera carta a los Corintios 15:19. Miren pues, aquí está la confirmación de esto. Ahora va a entender esta cita fácil. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿De qué? De todos los hombres. Quiere decir que, ¿cómo va a ser? ¿Y no Cristo fue el que nos salvó? Pues sí, pero si seguimos esperando en Él, valimos. Porque Él nos llevó a un lugar. Vuelve lo del coyote. Nos llevó, ellos lo dejan en la parte de Estados Unidos, en Los Ángeles, pero pegado a la frontera. Pasan Tijuana, los dejan del otro lado, en una línea del tren o en una carretera y camine pues. No, por favor, imagínense que se regresen corriendo con el coyote, no me deje, no me abandone. Y si le damos otro poco más. No, terminó, yo cumplí, yo les cobré por esto, punto. Entonces, si nosotros esperamos en el coyote, estamos muertos. Tenemos que comenzar a caminar, ir a buscar chance y ahí hay muestras de que eso se puede hacer. Hay gente que ha prosperado en Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque fueron tenaces. Se despegaron del coyote. Así es, usted se tiene que despegar de Jesucristo. Por eso es que Él murió y resucitó, pero espiritualmente. ¿Por qué? Porque si está físicamente, nunca salimos de eso, de la paternidad. Aquí solo dioses hay. Aquí ya no hay hijos. Porque el hijo dice, papito, vení, papito. No, aquí no hay papito ni papito. Usted es el papito. Dios en mí. Es todo. Entonces usted es papito. Entonces deje de hacerse el chiquitillo. Bueno, entonces dejamos a Cristo para recibir del Padre su conocimiento, su herencia, su inmortalidad, vida eterna, su gobierno. Entonces, vamos a hablar un tema que a veces no nos atrevemos a hablar. Y hoy nos vamos a atrever porque tenemos que atrevernos. ¿Sabe por qué no nos atrevemos a hablar de eso? Porque nos da pena que después vaya a pasar lo que le pasó a Jesucristo hombre, que dijo que no iba a morir y se murió. ¿verdad? Pero ese no era el tiempo. Lo que él decía era correcto, pero no era el tiempo. Él tenía que morir porque no era el Dios vivo el que estaba. Entonces ahora es el Dios vivo. Entonces, oiga pues, Romanos 8:11. Romanos 8:11. Póngale atención a este verso porque es que mire, al leerlo usted tiene que imaginarse lo que está ocurriendo. Oiga pues, y si el Espíritu, con E mayúscula, Dios mismo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos espirituales. ¿Cómo? ¿Y cuál es el cuerpo mortal? Mortal quiere decir que muere. Entonces, ¿cuál es el cuerpo mortal? Es este cuerpo es el que muere, pero aquí dice que si nosotros tenemos el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús, está en nosotros. Ese espíritu nos va a dar vida a nuestro cuerpo físico. Eso quiere decir que ese cuerpo físico es eterno, man. Aquí lo dice. Yo no me lo estoy inventando.
Entonces, si no, ¿cómo va a vivir? Diga, leámoslo pues, dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Quiere decir que si usted tiene el Espíritu de Dios, y sí lo tiene, ¿su cuerpo cómo está? Vivo. Vivo. Su cuerpo es inmortal, su cuerpo está vivo, pero no era el tiempo. Era algo preparado, pero no era el tiempo. El tiempo está llegando. Vamos a ver primera carta a los Corintios 15. Vamos pues. Primera carta a los Corintios 15, verso 42 al 47. Oiga, así también es la resurrección de los muertos. La resurrección, diga la resurrección de los muertos. O sea que los muertos van a resucitar. Bueno, después vamos a ver que hay dos resurrecciones. La resurrección de la muerte espiritual y la resurrección de la muerte física. Porque esas dos existían. Entonces vamos, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Alma viviente, o sea, era un ser almático con emociones nada más, pero no daba vida. Este es espíritu que da vida. Entonces dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahí dejémoslo, fíjese pues. Del cielo ya entiende usted que es arriba la mente, ¿va? Arriba, lo que está arriba de todo poder. Ese se llama cielo. Primer cielo, donde están los demonios, decía antes en los libros históricos. Segundo cielo, donde estamos nosotros. Tercer cielo, donde están los dioses. Arriba, el poder. Entonces, aquí dice el segundo hombre, que es el Señor, ¿es de qué? Es del cielo. ¿Y es qué? El Señor. Ahora, el problema aquí es quedarse pensando en el Señor, aquel Señor. ¿Qué Señor es el que habla aquí? Nosotros. Él es Señor de señores. Entonces, ¿quién es el Señor? Nosotros. Rey de reyes y Dios de dioses. Entonces, cuando dice aquí, fíjese, pues, lea bien esto. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, la autoridad y el poder que tiene es de arriba, lo más grande. Entonces, ese es usted y ese soy yo. Por eso es que yo le digo que usted tiene que ejercer la autoridad, porque si no la ejerce usted, nadie la va a ejercer por usted. Si ese hombre que se queda en los Estados Unidos no va a buscar trabajo, ¿de qué va a vivir? Al rato se regresa, él mismo se entrega. No, tiene que trabajar, tiene que, ¿verdad? Entonces va. Ahora no lo puse ahí porque fue hasta después que entendí que tenía que poner esos dos versos. Pero versos 53 y 54 de ese mismo capítulo, que no lo puse ahí, pero oiga pues, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es lo que se puede corromper? La mente. Entonces es
es el espíritu. Entonces, cuando habla de esto corruptible se vista de incorrupción, está hablando de que se quite la mente humana para poner la mente de Dios. Y esto mortal, dice, si estábamos hablando de mente corruptible o mente incorruptible, y esto mortal, ¿cuál mortal? Esto, y esto mortal se vista de ¿qué? Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Dios no lo va a hacer. ¿Sabe? Para que la inmortalidad se lleve a cabo, usted y yo tenemos que estar llamando esa inmortalidad, hablándole a esa inmortalidad, hablando de nuestro cuerpo físico, de todo lo que tiene. Todo está. ¿Qué cerebro que ya se le está poniendo algo que se le va la chaveta? Nada. Su mente está mejor que siempre. Viva. ¿Verdad? Todo, que sus ojos, todo está, pero está recibiendo una restauración poderosa de vida eterna. Muy bien. Vamos pues, Apocalipsis 2:11. Para entender lo que es la muerte 1 y la muerte 2. Apocalipsis 2:11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, el que no tiene oído, vaya a dormirse, vaya a fregar por ahí, que lo mismo, pues se le va a entrar por aquí y va a salir por aquí. Ahora, el que tiene oído, dice a las iglesias, el que venciere. ¿Cuántos han vencido aquí? Yo he vencido. No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué dice de la segunda? Porque la primera muerte fue espiritual y la segunda muerte fue la muerte física, por causa de no haberse regenerado en la espiritual. Muy bien, vamos a Apocalipsis 26. Y con esta terminamos. Apocalipsis 26. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, ¿cuántas resurrecciones hay? 2, porque si hay 2 muertes, ¿cuántas resurrecciones tienen que haber? 2. Entonces dice, bienaventurado el santo y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Quiere decir que el que resucitó espiritualmente también va a resucitar, o no va a resucitar, sino no va a tener segunda muerte. ¿Por qué? Porque ya resucitó de los muertos. Entonces esa resurrección es vida, por eso la resurrección, yo soy la resurrección, dijo Jesús, ¿y qué más? Y la vida. Quiere decir que para que haya vida tiene que haber resurrección, y la primera resurrección, bienaventurado y santo los que ya la recibieron, dice, porque la segunda muerte no van a poder con él. Bueno, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, o sea, reinarán para siempre. La muerte ya no tiene poder sobre los que resucitan en la primera muerte. Así es, Dios es. Eso hay que confesarlo, hablarlo, creerlo. Si hay que enseñárselo a otro, se lo enseñamos, y si no, pues no le hablamos. Pero nosotros tenemos que estar convencidos de lo que ese poder de Dios en nosotros está causando en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente, en nuestra vida. Dios es precioso. Usted y yo somos seres inmortales. Inmortales. Usted y yo. Y a los que usted le dé vida también. Póngase pilas. Inmortales.
Así es, Dios, es que será hasta el próximo día, donde el Dios vivo tiene un mensaje que nos seguirá dando vida y enseñándonos la prosperidad a la que hemos sido nosotros llamados. El mejor día.